Vamos a hablar un poquito de lo que está haciendo la situación en Medio Oriente y cómo está actuando en este caso Estados Unidos por un lado y Naciones Unidas por el otro. Hablamos con Paulo Bota, es director del Observatorio Militar de Medio Oriente, de la Facultad Militar Conjunta de la Universidad de Defensa Nacional. Gracias por atendernos. Bota, ¿cómo le va? Soy Nuriam. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, en principio su mirada sobre lo que ha sido una nueva escalada, una respuesta de Israel totalmente feroz, un nuevo ataque al Líbano. ¿Cómo está viendo la situación y qué ve del resto de los países que parecen un poco como paralizados frente a lo que está sucediendo? Bien, lo primero que hay que decir es que estamos ante un conflicto que está alcanzando peligrosamente un nivel de ser un conflicto regional. Estamos viendo a Irán atacando a Israel, Israel entrando en Líbano, tensiones y crisis en el Mar Rojo, en la zona de Yemen, en Siria. Por lo tanto, hoy diría que verdaderamente estamos frente a un conflicto regional. Y en ese conflicto regional, paradójicamente, otra de las cosas que estamos viendo es que los actores externos tienen muy poco que decir. No solamente porque tienen sus propios intereses, pensemos tal vez Estados Unidos en medio de una carrera presidencial a pocas semanas, elecciones muy relevantes, sino también porque tienen muy pocas posibilidades de influir directamente en los actores que están directamente involucrados. Y finalmente, porque además los actores que están directamente involucrados no consienten en ser, digamos, dirigidos por parte de actores esta regional. Por lo tanto, tenemos una situación bastante peligrosa. Tenemos un conflicto que se extiende a varios países, tenemos países externos que no pueden influir y quienes están directamente involucrados tampoco tienen mucha voluntad por encontrar soluciones negociadas. ¿Cómo ve a Estados Unidos digo, la participación de Irán en todo esto? Es como, ayer justamente hablaba con un colega suyo que me decía, Irán entra o no entra y cambia totalmente las posibilidades de apaciguar la situación o no. ¿Cómo ve a Estados Unidos en esto? Bueno, Estados Unidos, por supuesto, que se ha posicionado directamente del lado Claro. de Israel. Hay intereses muy claros que, digamos, que están del mismo lado. De hecho, en los ataques que realizó la República Islámica de Irán sobre Israel en el día de ayer, han sido también algunas fuerzas norteamericanas las que han ayudado a brindar una protección antiaérea a esos ataques. Y lo que han señalado los principales responsables norteamericanos también ha sido de un apoyo bastante claro y fuerte al Estado de Israel. Lo que sí también queda claro, como usted lo señala, es que Irán puede escalar mucho más el conflicto y que si Irán escala mucho más el conflicto, pues ahí creo que Estados Unidos debería considerar una participación que no sea solamente y meramente de apoyo, sino tal vez mucho más activa. Y creo que es precisamente lo que hoy, como les decía, en un contexto electoral norteamericano, es lo que no quieren los Estados Unidos, pero no depende solamente de ellos. Claro, es que en definitiva la situación los está apurando a eso, ¿no? A que no sé, a Sí, que tomen partido tal vez de una manera más activa. absolutamente, está claro que no es un conflicto que quieran hoy los Estados Unidos, pero se están viendo arrastrados a esta situación. ¿Y Argentina? Digo, Milei con una postura, como sabemos, que ha tomado ya en varias oportunidades en favor de Israel. ¿Cómo Nosotros, quedamos? nosotros somos un actor muy periférico en Sí, este claro. sentido, no tenemos la capacidad de influir, pero también es cierto que los actores que están involucrados tienen que ver con nosotros. Recordamos que el asesinato digamos, de Hassan Nasrallah, el jefe de Hezbollah, es una de las organizaciones que la justicia argentina ha encontrado responsable de los atentados del año 92 y 94 contra la Embajada Islamia. El caso de la República Islámica de Irán es uno de los países en el cual Argentina sigue pidiéndole colaboración para precisamente el esclarecimiento de esos atentados. Por lo tanto, si bien no somos un actor que esté directamente involucrado, sí quienes están involucrados, digamos, tienen algunos temas bilaterales pendientes con la República Argentina. Ahora, digo, más allá de esto que usted señala muy bien, en materia de seguridad inclusive, porque había hasta como cierta preocupación de parte del gobierno que había tomado conciencia de este lugar en el que de alguna manera se decía en principio Milei había expuesto
al resto del país parándose en un lugar tan proclive a Israel. Bueno, la política exterior argentina siempre tiene esa característica, es muy dependiente del presidente, es una política exterior en muchos casos, eso también tiene que ver a veces con los vaivenes de nuestra política exterior. La decisión del presidente Milei de tener un apoyo irrestricto al Estado de Israel es una decisión presidencial en este sentido. Lo que sí deberíamos decir es que sería deseable, y estoy seguro que así ha sido, que tomando en cuenta la gravedad de la situación en la región de Medio Oriente, los temas que nos incumben con esos países, Argentina debe tomar todos los recaudos del caso para evitar cualquier inconveniente y cualquier amenaza a la seguridad de nuestros habitantes y de nuestro territorio. Por último, y volviendo a centrarme en lo que ocurre allí en Israel, ¿cree que la acción de Irán puede ser mucho más directa aún, que Netanyahu puede ser mucho más virulento en su respuesta? Lamentablemente podemos decir que esto es, y permítame usar esa expresión, es un round, en una pelea Claro, mucho más larga, ¿no? claro. Entonces aquí es difícil pensar que cualquiera de estas acciones que haya realizado, tanto el ataque de Israel sobre Nasrallah o el ataque de Irán sobre Israel, que sea la última de las acciones. Probablemente y lamentablemente veremos una serie de acciones y reacciones como estamos viendo a lo largo de todo este año con esto, precisamente con estos actores. Ajá. Y lo último, lo despido con esto, digo, como especialista en esta materia, digo, creo que este conflicto, por lo que lo veo, puedo llegar a calcular su edad, debe tener más o menos, desde muy chiquito lo debe haber ido leyendo. ¿Imagina un final a esto, o es algo que... Como que también es cierto que hasta para el resto del mundo es parte de la información cotidiana, con momentos en que recrudecen los ataques de un lado o del otro, el ataque, la respuesta, la defensa del territorio, cuando se involucran civiles, no se involucran civiles, digo, pero ya es como parte de la información cotidiana, lamentablemente, dolorosamente. Pero ¿imagina un especialista en política internacional un final a este conflicto que lleva cuántas décadas ya? En el caso de Irán e Israel, por lo menos 4 décadas. Ujú. Lo que hay que señalar es que sí es posible. No solamente es posible, pero no es solamente un acto de uno quiere un futuro mejor, sino que de verdad la historia de la región nos demuestra que se pueden dejar de lado los conflictos. Pensemos que Israel y Egipto combatieron varias guerras hasta que se llegó a un acuerdo que se mantiene desde el año 79. Hoy en día Irán e Israel tienen una situación de tensión y de conflicto abierta, pero en los años 60 y 70 tenían excelentes relaciones, y así podemos seguir dando ejemplos. No está escrito, no está escrito en la esencia, el ADN de los países, de las sociedades, que necesariamente deban llevarse el conflicto para siempre, sino que precisamente lo que nos muestra la historia de Medio Oriente es que se pueden llegar a acuerdos. Se pueden llegar a acuerdos. No son fáciles, son dolorosos, son socialmente complejos, son políticamente difíciles de implementar, pero la valentía de algunos líderes como Sadat en Egipto, como Rabin en Israel en su momento, marcaron puntos de inflexión, y no tenemos ninguna razón para pensar que posiblemente en el futuro no podamos pensar tal vez en una región mucho más estable. Paulo Bota, director de UNDEF, gracias por este contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes. Adiós.